Jóvenes, ¿qué tal? ¿Se me escucha, no? Sí, a ver, confirmen. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Ahora sí veo gran cantidad de presencia de alumnos. Hay por lo menos 33. Bien, vamos a dar inicio con la clase. Eh, con respecto al examen parcial, todavía no, bueno, lamentablemente no terminé. Entre hoy y mañana, más seguro mañana, ya publico las notas, ¿ok? Y también voy a publicar una actividad en el cual adjuntaré el solucionario y el formato de solicitud de reclamo, ¿ok? Y además esto lo voy a comentar a través del delegado. Ya posiblemente hoy, a ver, hoy no creo que culmine porque luego tengo una reunión. Mañana, mañana por la tarde, ¿ya? Así que quizá al mediodía por ahí publique las notas y la actividad a través del aula virtual, para que ustedes puedan ver sus notas y comparar con el solucionario. ¿Ya? Bien. Dicho ello, ya empezamos con la clase de hoy. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio asociado al tema desarrollado el día lunes. El día lunes hemos visto algunos criterios para calcular la capacidad de carga en suelos estratificados y también vimos la parte conceptual para calcular la capacidad de carga de una platea o una losa de cimentación. ¿Ya? Aquí estoy colocando un escenario un tanto más real. Ya tenemos una platea de cimentación de 28 metros de ancho y 50 metros de longitud, cuya profundidad de cimentación es 3 metros, tal como vemos en el esquema. ¿Ok? Eh, esta losa está apoyada sobre un perfil estratificado conformado por arena densa, arcilla y roca. El nivel freático se encuentra también a 3 metros y vamos a colocar las propiedades. ¿Ok? El peso específico del suelo de la arena no saturada. Aquí, digamos que sea 1.7 toneladas metros cúbicos. Esto es 3 metros de profundidad. Y luego la arena densa que tenga un peso específico saturado. ¿Ok? De 2 toneladas metros cúbicos, un ángulo de fricción de 34, una cohesión de 0.5 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ok? Y eh, ¿qué más faltaría acá? El módulo elástico, que sea unos 11.000 toneladas metros cuadrados, el coeficiente Poisson 0.35. ¿Ya? Por otra parte, la arcilla tiene un peso específico saturado de 1.9 toneladas metros cúbicos, eh, un ángulo de fricción digamos, podríamos colocar uno de 15, una cohesión de 3 toneladas metros cuadrados. Bueno, acá ya lo pongo
A ver, primero en kilogramos, ¿ya? Kilogramos, centímetro cuadrado. Y bueno, necesito acá el OCR de 1.8, el índice de vacíos inicial de 0.7, el coeficiente de expansión de 0.015, coeficiente de compresión de 0.18. Esa es la información geotécnica para este problema, ¿ya? Y bueno, digamos que esto sea 7 metros y esto unos 14 metros, aproximadamente el doble, ¿no? Y finalmente tenemos la roca, ¿ok? Ahí está la roca. Entonces aquí, jóvenes, lo que vamos a hacer, bueno, acá lo voy a cambiar las unidades ya en toneladas, ¿ya? Para que no esté toneladas, metros cuadrados, igual acá. Lo vamos a trabajar en toneladas. Quizá esto un poquito más, 5 toneladas, ¿ya? Esa es la información. Bien, recuerden que cuando se analiza capacidad de carga en suelos estratificados, lo primero que debemos de realizar es ver la influencia, ¿no? La influencia, o mejor dicho, ver hasta qué profundidad se va a desarrollar el plano o la superficie de falla, ¿ok? Y eso se realiza trazando un triángulo. Lo vamos a colocar de esta manera. Un triángulo isósceles, algo así. ¿Ok? Ese es el triángulo isósceles, el cual me permitirá analizar hasta qué profundidad hay influencia, ¿no? Hasta qué profundidad tendrá influencia la carga transmitida. Esta longitud es h, que hay que calcularlo. H. Así que, ¿cómo calculamos este h? Pues es muy sencillo. Recuerden que esta distancia es b medios y este ángulo es alfa. Así que calculamos h. H será b medios por la tangente de alfa. Pero alfa vale 45 más phi medios, ¿no? Entonces h será, ya reemplazando, b vale 28, tangente de 45 más phi vale 34 entre 2. A ver, calculen cuánto sale eso. 26.33, ¿no? 26.33 metros. Hasta esa profundidad hay influencia. ¿Ok? Esta es la superficie de falla, ojo, ¿ah? Recuerden que la superficie de falla se desarrolla de esta manera, ¿no? Y bueno, por acá continúa, ¿no? Igual acá, para el otro lado continúa. Entonces llega hasta esta profundidad. Ahora, luego debemos calcular esta distancia. Esta distancia es d sub 1.
¿ok? Y D sub 1, en este caso vale 7 metros. Y claramente, esta distancia es menor que H, que es 26.33 metros. Por lo tanto, la superficie de falla se, digamos, se desarrolla en ambos suelos, ¿no? En ambos suelos. O sea, involucra tanto a la arena como a la arcilla. ¿De acuerdo? Entonces, en función a ese análisis, lo que tengo que hacer es calcular un ángulo de fricción, una cohesión y un peso específico ponderado. Por lo tanto, calculamos phi. Esto vendría a ser D1 por phi 1 más H menos D1 por phi 2 entre H. Así que reemplazamos acá, D1 vale 7 metros, phi 1 vale 34, más H menos D1, pues sería 26.33 menos 7, ¿no? Y eso nos da 19.33 por phi sub 2, que vale 15. Esto dividido entre 26.33. Si se dan cuenta, estamos calculando un ángulo de fricción promedio asociado a sus espesores, ¿no? Y eso resulta 20, ¿no? Bueno, 20 y un poquito más, así que ya lo redondeo a 20. Ok, muy bien. Lo mismo realizamos con la cohesión. D1, phi 1, más H menos D1. Bueno, ya no sería phi, sino C1, C sub 2. Todo esto dividido entre H. Así que sería 7 metros. Como todo está en toneladas, bueno, ya no voy a usar las unidades, pero sé que el resultado será, bueno, igual lo voy a poner para que ustedes se acostumbren a usar las unidades en el cálculo. Ok, acá sería 19.33 por 5. Todo eso dividido entre 26.33. Allí resulta 3.8. 3.8 toneladas metros cuadrados. Y ahora, como ambos suelos están saturados, necesito en los cálculos de capacidad de carga considerar el peso específico sumergido, ¿no? Y el peso específico sumergido también lo calculo de la misma manera. Entonces esto será los 7 metros de la arena, cuyo peso específico es 2 toneladas metros cúbicos, Tony, ¿cuándo no pero, se consideraría? perdón, ¿Cuándo no se consideraría? como, ¿qué consideraría? Este promedio, Ajá. cuando D1 es mayor que H. ¿Ok? Cuando D1 es mayor que H significa, digamos, esta es la cimentación. Cuando D1 es menor que H, significa que la superficie de falla ya no involucra al suelo 2. Por ejemplo, este es el suelo 1.
Este es el suelo 2. Entonces, ese triángulo que ven acá es justamente esta zona. Y si D1 es mayor que H, la superficie de falla ya no alcanza el suelo 2. En ese caso, el cálculo de capacidad de carga se realiza con los parámetros del suelo 1 nada más. Pero como este caso involucra a ambos suelos, tenemos que calcular una media ponderada. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Bien, entonces estoy calculando el peso específico sumergido, ¿ya? Saturado menos el peso específico del agua porque el nivel freático está arriba, ¿no? Entonces en esta zona el suelo está sumergido. Más 19.33 por 1.9 menos el peso o la densidad del agua. Todo esto dividido entre 26.33 metros. A ver cuánto sale ahí. $1.19, ¿sí? Verifiquen. 1.19 toneladas metros cúbicos. Entonces, a partir de ahora, vamos a hacer todos los cálculos con estos nuevos parámetros. Es como si usted reemplazara estos dos suelos por un nuevo suelo equivalente, cuyos parámetros ya son estos. ¿Ok? Entonces ahora calculamos la capacidad de carga. Capacidad de carga última. Vamos a utilizar la ecuación de Bézic. ¿De acuerdo? Bézic. Según Bézic, la carga última es igual a C por N sub C, C sub C, D sub C. Y aquí no hay, digamos, factores de carga inclinada. ¿Ya? En las plateas, pues básicamente se considera, vamos a considerar una carga vertical. Y además, la superficie del suelo es horizontal y la base no tiene inclinación, ¿no? Entonces simplemente considero esos factores. Más Q, N sub Q, S sub Q, D sub Q, más un medio, B, gamma prima, N sub gamma, S sub gamma, Profesor, disculpe, el disaturado, D sub gamma. disculpe que le interrumpa, el disaturado sale 0.93. Ya, muy bien. Lo corregimos. 0.93. Ya está. Muy bien. Bueno, ese sería el peso específico sumergido, promedio, ¿no? Entonces a esta ecuación le llamo 1. Y ahora calculamos los factores de capacidad de carga. Factores de capacidad de carga. A partir de aquí, todo el procedimiento ya usted lo conoce. ¿Ya? Pero en este caso vas a calcular con el ángulo de fricción equivalente, que es 20. Entonces con eso nos vamos a la tabla y calculamos N sub C, N sub Q y N sub gamma. Nos vamos al formulario,
¿Ok? Factores de capacidad de carga, buscamos a basic y para el ángulo de 20 grados. Aquí. ¿Ya? Entonces sería 14.83, 14.83, 6.40 y 5.39. Ahora calculamos los factores de forma. Factores de forma de basic. Nos vamos al formulario, ubicamos a basic, aquí está basic, y bueno, esos son los factores de forma. S sub C es 1 más B entre L NQ sobre NC. Uno más B entre L. L vale 50 metros. Por N sub Q sobre N sub C. Luego, S sub Q, eso es 1 más B entre L tangente. 1 más B entre L tangente de 20. Y S sub gamma es 1 menos 0.4 B entre L. A ver, calculemos. Aquí resulta 0.78 con dos decimales. ¿Ya? Aquí resulta 1.20. En la primera 1. 1,24. Muy bien, gracias. 24. Ya está. Ahora pasamos a los factores. Factores de profundidad. Ya. Factores de profundidad. Los factores D. Pero necesito D sub F entre B. Y D sub F, bueno, vale 3. B vale 28. Ese resultado sale 0.11. Y como esto es menor que 1, entonces K vale 0.11. Finalmente D sub C es 1 más 0.4 veces K. Y si se dan cuenta, esto prácticamente es 1, ¿no? Se aproxima a 1. Porque K es bastante pequeño, ¿no? ¿Qué más? D sub Q es igual a 1 más 2 veces K tangente de phi por 1 menos el seno de phi al cuadrado. Si usted hace el cálculo, si usted lo reemplaza, vamos a reemplazar, ¿ya?
1 más 0.4 por 0.11. ¿Cuánto sale allí? 1.04, ¿no? Esto se puede aproximar a 1. ¿Ya? A ver aquí cuánto sale. ¿Cuánto sale? Sale 1.03. Esto también se puede aproximar a 1. Y de su gamma, esto es 1. En otras palabras, jóvenes, en plateas de cimentación, esta relación siempre va a ser muy pequeña. D sub F entre B va a ser muy pequeña porque las plateas tienen anchos considerables, ¿no? Por lo tanto, los factores de forma van a tender a 1. ¿De acuerdo? Bueno, sí, sale 1.003, ¿no? Sí, 1.03 está bien. Entonces, jóvenes, a partir de ahora, siempre que van a diseñar plateas, pues consideran los factores de forma como 1. Y así se ahorran un tiempo en el cálculo. ¿Ya? Profesor, siempre no habrá alguna excepción y por considerarlo uno. No, no va a haber excepciones porque las plateas tienen dimensiones muy grandes. 20, 30 metros, ¿no? O sea, 30 metros es poco. Normalmente una platea puede ser, pues, no sé, 40 por 80 metros, ¿no? Por ejemplo, las plateas de los edificios cubre todo el área, ¿no? Todo el área de la cimentación, todo el área techada. Y la profundidad de cimentación, pues que sean 3 o 4 metros, 5 metros, pues eso no va a afectar mucho a los factores de profundidad. ¿Ya? Y acá vamos a analizar el efecto del nivel freático. Q. Q es D sub F por gamma 1. ¿Ok? Gamma 1 está acá. Está sobre el nivel freático, así que Q, bueno, simplemente es 3 metros por 1.7, ¿no? Y eso nos da 5.1. Sí, ¿no? Toneladas metros cuadrados. Y bueno, gamma ya lo hemos calculado. Está calculado acá, 0.93. Ahora sí, reemplazamos en la ecuación 1. ¿Perdón? ¿No la escuché? ¿Alguien intenta comunicarse? Vamos a reemplazar en esta ecuación. C vendría a ser el ponderado, 3.8. Entonces la carga última es C 3.8 toneladas metros cuadrados por N sub C, que vale 14.83, por S sub C, que vale 1.24 por 1, más la sobrecarga, que vale 5.1 por N sub C, N sub Q 6.4 por S sub Q 1.20 por 1 más un medio, el ancho vale 28 metros, gamma prima vale
0,93 por n sub gamma 539 por 0,78 por 1. Finalmente, tenemos la carga última. A ver, calculen. ¿Cuánto resulta? Le sale así. A ver, voy a ver. Vamos a ver si está bien colocado. 6,4, 1,2, 1, un medio, 28. Sí, ¿no? Sí, profe, sí. Ya. 163,79. 80 ya. 163,80 toneladas metros cuadrados. Esa es la carga última. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la carga última neta. Ese es el nuevo concepto que se aplica en plateas. Carga última neta. ¿Ok? Este es el nuevo concepto, ¿no? En plateas. La carga neta última se calcula como la carga última menos Q. O sea, 163,8 menos 5,1. Y ahí tenemos esa carga. Y eso resulta 158,7. 158,7 toneladas metros cuadrados. Y finalmente la carga admisible. Carga admisible. Bueno, en este caso la carga admisible se calcula como la carga neta última entre el factor de seguridad. O sea, 158,7 entre 3. Y eso sale 52,9, ¿no? Prácticamente 53. ¿Ya? Bueno, lo puedo considerar 53, no hay problema, o 52,9. Esa pequeña diferencia no hace daño a la estructura. Finalmente, eso sería el resultado. ¿Está claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya, muy bien. Ahora, yo también puedo calcular la carga máxima que se puede transmitir a través de esta platea. ¿Ya? Vamos a calcular la carga máxima. Carga máxima
transmitida en términos de fuerza. Recuerden que el concepto Q mayúscula está asociado a fuerza, Q minúscula es presión. ¿Cómo calculo esto? Recuerden que en plateas la presión transmitida es igual a la carga vertical entre el área menos Q. ¿Ok? Y esto debe ser igual o menor que la carga admisible. Entonces, para calcular Q máximo, la carga transmitida debe ser igual a la carga admisible, ¿no? Entonces, en esta ecuación tendré la carga máxima entre el área menos Q debe ser igual a la carga admisible. A partir de ahí despejo esa carga máxima en términos de fuerza. La carga admisible más Q por el área. Reemplazando valores, tenemos que la carga máxima es igual. La carga admisible vale 52.9 toneladas metros cuadrados. La sobrecarga 5.1 tonelada metro cuadrado. Y el área de contacto es 28 metros por 50 metros. Entonces, de esa manera, yo sé cuál es la carga máxima. Y esto resulta 81.200 toneladas. Esto es una carga considerable. Es bastante esto. Esto es un edificio prácticamente. Es una carga enorme. ¿De acuerdo? 81.000 toneladas. ¿Está claro? ¿Sí se entiende? Ok. Ahora vamos a continuar con el cálculo del asentamiento. C. Cálculo de asentamiento. ¿Ok? Recuerden que el asentamiento total es igual a la suma del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria. Considerando o asumiendo que el asentamiento por consolidación secundaria es prácticamente cero, en realidad este asentamiento es muy pequeñito, que en la práctica de la ingeniería se asume cero. El asentamiento más importante es el de consolidación primaria. Además, el asentamiento por consolidación secundaria depende mucho del tiempo. ¿Ok? ¿En qué rango de tiempo vas a calcular? ¿Ok? Pero en la mayoría de los casos se asume que es prácticamente cero. Salvo arcillas muy blandas, ¿no? Y lógicamente que no es recomendable colocar una zapata sobre arcillas muy blandas. Mejor en ese caso planteo otro tipo de solución. ¿Ya? Así que calculamos el asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria. En el suelo arenoso
se calcula el asentamiento inmediato. Mientras que en la arcilla se calcula el asentamiento por consolidación. Bueno, antes de colocar esto, a ver, no sé qué pasa acá con mi... Ya, el asentamiento inmediato con la teoría de la elasticidad, ¿cierto? Mientras que en la arcilla, en este caso está saturada, se calcula el asentamiento por consolidación primaria utilizando la teoría de consolidación. ¿Ok? Creo que esto, bueno, era pregunta del examen parcial, ¿no? ¿Ok? Ahora, eh, Jason, sí, exactamente. El asentamiento por consolidación secundaria ocurre después de la consolidación primaria, por un reajuste plástico de las partículas del suelo. Recuerden que la consolidación primaria se da debido a la reducción del índice de vacíos por la expulsión y disipación de la poropresión. Cuando toda la poropresión se disipa, el suelo internamente en toda la estructura presenta un reacomodo de partículas, un reajuste plástico. Y este reajuste plástico está en función al tiempo, que provoca un asentamiento al cual se llama asentamiento por consolidación secundaria. ¿Ok? Entonces empezamos con el asentamiento C.1, asentamiento inmediato. ¿Ya? Acá el problema no me dice nada, entonces tengo que asumir ciertas consideraciones. Considerando cimiento rígido y analizando en el centro de la platea, que es la condición más crítica, ¿no? Porque en el centro es donde se produce el mayor asentamiento. ¿Ya? Entonces planteamos la ecuación, el asentamiento inmediato, asumiendo zapatas rígidas, es 0.93 veces el asentamiento inmediato de una zapata flexible. Y esto es Q sub 0
B asterisco, 1 menos coeficiente de Poisson al cuadrado, alfa, y su S, y su F, todo esto entre el módulo elástico, en este caso de la arena, porque la arena es la que se va a comprimir. Estoy primero analizando la compresión de la arena, ¿no? Cuando aplicas carga, la arena se comprime. Esa compresión se manifiesta como un asentamiento inmediato. También se va a comprimir la arcilla, ¿ok? Pero esa compresión está sujeto al tiempo, el cual es el asentamiento por consolidación primaria, ¿ok? Entonces, aquí calculamos Q sub 0, ¿no? ¿Ok? Donde Q sub 0 va a ser igual a la carga admisible. Y ese valor ya lo tenemos. Vale 52.9. 52.9 toneladas metros cuadrados. Ahora, para el factor por acá, factor de forma, ¿qué hacemos? Como estamos analizando en el centro, B' o B asterisco es B medios, ¿no? Y esto es 28 entre 2, 14 metros. L asterisco es L medios, 50 entre 2, 25 metros. Alfa vale 4 y H, que es la profundidad. Ojo, este H no es este H de acá, en todo caso lo pongo como H asterisco para que no confunda. Es el espesor del suelo compresible, ¿no? En este caso de la arena, y eso vale 7 metros. Espesor de la arena debajo de la platea. Es el espesor que se va a comprimir producto de la aplicación de la carga. Y con toda esta información calculamos M, que es L asterisco sobre B asterisco, o sea 25 sobre 14. Luego calculamos N, que es H asterisco sobre B asterisco. En este caso vale 7 metros sobre 14. Aquí sale 0.5 y arriba sale 1.8 ya. ¿Ok? Y con esto nos vamos al ábaco o a la tabla de Steinbrenner. Y obtenemos I sub 1 y sub 2, ¿no? Bueno, por acá nomás I sub 1 y sub 2. Así que nos vamos a la tablita. Aquí está. M vale 1.8. Está por acá. Y N vale 0.5. Entonces el valor que estamos buscando, los valores están acá. Eso lo voy a recortar. Y lo colocaré por acá.
Ahí está. Entonces los valores que estamos buscando están justo acá. Allí. ¿Ya? Ahora sí usted no lo va a ver, pero así sí. Ya. Ahí está, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ya. Y con ello calculamos finalmente y su vez. Bueno, esto sale 0.041 y esto 0.083. Y su S es U más 1 menos 2 veces el coeficiente Poisson de la arena sobre 1 menos el coeficiente Poisson de la arena por I sub 2. Allí cuánto resulta 0.08 prácticamente, 0.08, lo sombreamos, ya tenemos el factor de forma y ahora calculamos el factor de profundidad. ¿Ok? Ojo, la ecuación para calcular el factor de forma, eso ya deben conocerlo. Aquí está en el formulario. Aquí, ¿no? Por acá. Ahí está. Esa ecuación estoy usando. ¿Ya? Ahora nos vamos al factor de profundidad. Usamos la ecuación de Fox. ¿Ok? Y para ello necesito D sub F entre B. Esto ya lo habíamos calculado antes, pero igual lo calculamos. Creo que resultaba 0.11, ¿no? Acá está, 0.11. Necesito L entre B, 50 entre 28. Prácticamente sale 2. Bueno, 1.8. No tiene sentido acá colocar el decimal preciso, ¿no? No es necesario. Y el coeficiente Poisson, 0.35. Con eso nos vamos al ábaco y obtenemos I sub F. Usamos el ábaco para un coeficiente de Poisson de 0.35, este de acá. Este valor. Y allí obtenemos el factor, ¿no? Y con eso culminamos el cálculo de asentamiento inmediato. Ahora, también se puede usar el método de Apri. Ya hemos visto en ejemplos anteriores que el método de Apri es menos preciso, ¿no? Pero es válido también. Ya, L entre B 1.8, df 0.11.
Bueno, este es 0.1, 0.11, más o menos estará por acá, aproximadamente, ya porque 5 está por acá, quizá un poquito más a la derecha, por ahí, y elijo una curva, 8, ¿no? Más o menos viendo la proporcionalidad, algo así. Esa es la curva correspondiente a 1.8 y luego la intersección me permite calcular. Prácticamente, ¿cuánto sería? 0.97, ¿no? Básicamente eso. Aquí, 0.97. ¿Ya? Este valor es 0.11. Esta curva corresponde a L entre B igual a 1.8. Y esto es el factor de forma de esta intersección. Y finalmente, reemplazando acá en la ecuación 2, tenemos 0.93 por B, asterisco vale 14 metros, Q sub 0 vale 52.9 toneladas metros cuadrados por 1 menos 0.35 al cuadrado por 4 por 0.08 por 0.97 entre el módulo elástico de la arena es 11.000. 11.000 toneladas metros cuadrados. Y allí tenemos el asentamiento. Calculemos en milímetros, o sea, el resultado lo multiplicamos por 1000. ¿Cuánto sale? Sale ese valor, lo multiplico por 1000, 17 milímetros. 17,05 milímetros. 17.05 milímetros. Y casi ya está al límite, ¿no? Porque el asentamiento tolerable es 25 milímetros, ¿no? Y ahí está. Casi al límite, pero está bien. Pero todavía falta el segundo, ¿no? El segundo tipo de asentamiento. El asentamiento producto de la compresión o la deformación de la arcilla. Así que vamos por ahí. C sub 2. Asentamiento por consolidación primaria. Esto se calcula en la arcilla. Como resultado de la compresión o deformabilidad de la arcilla, ¿no? De la arcilla. El otro era
de la arena, ¿no? ¿Ya? Esto es en la arena. Ya está. ¿Cómo se calcula el asentamiento por consolidación primaria? Bueno, la ecuación es la siguiente, ¿no? H no es el H anterior, sino es el H, el espesor deformable, el espesor del suelo deformable, en este caso de la arcilla, por delta de E entre 1 más E sub 0. Esa es la ecuación, la única ecuación. Claro que a partir de acá surgen tres ecuaciones, pero esto es lo único que usted debe saber. En este caso, H es el espesor de la arcilla debajo de la platea y E sub 0 es el índice de vacíos inicial y delta D es el cambio de vacíos debido a la aplicación de la carga en la platea. ¿Ya? Dicho sea de paso, H vale ¿cuánto? Toda la arcilla, 14, ¿no? 14 metros. Bueno, está bien. 14 metros. El índice de vacíos inicial también me dan de dato. Eso se obtiene del estudio de mecánica de suelo, 0.7. Y lo único que me falta para reemplazar en esta ecuación es delta D. Ese delta D se calcula con la teoría o con la curva, ¿no? La curva de consolidación. Aquí vamos a recordar un poquito de mecánica de suelos. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí está claro. Esto va a ser la ecuación 3. ¿Se entiende? Ya. Bien. Entonces, para entender ello, voy a volver a copiar. A ver, voy a graficar nuevamente el perfil rápidamente. Esta es la arena. No le voy a dar mucha importancia a la arena. Lo que me interesa es la arcilla. ¿Ok? Y bueno, a ver, voy a intentar copiar el estilo. Ya. Acá lo que me interesa es la arcilla, ¿cierto? Y bueno, la platea está por acá. Allí está la platea. Ya, ahí está el corte y la platea. Esa es la platea. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la variación del índice de vacíos, necesito calcular los esfuerzos en el punto medio de la arcilla. Justo acá. A la profundidad media. Aquí vamos a calcular el esfuerzo efectivo inicial. ¿De acuerdo? Como esto vale hasta el nivel freático, porque acá está el nivel freático.
Justo ahí está el nivel freático. Esta distancia vale 3 metros. Creo que esto, ¿cuánto era? 7 metros, ¿no? Y todo era 14 metros, así que hasta el punto medio 7 metros. 7 metros. Mi escala no es la adecuada, pero por eso estoy colocando las unidades. ¿De acuerdo? Entonces, primero calculamos los esfuerzos. El esfuerzo efectivo inicial. Este esfuerzo representa el esfuerzo antes de la construcción. Antes de la construcción. O sea, antes que usted haga la excavación incluso. ¿Cómo se calcula ese esfuerzo? Pues con los conceptos que usted conoce, ¿no? Aquí el peso específico, esto era 1.7. Aquí el peso específico saturado, creo que era 2. Sí, 2 y la arcilla 1.9. Y aquí 1.9. Así que usamos conceptos de mecánica de suelos. 3 metros. Aquí el peso específico es 1.7. Como no está sumergido, no hay que restarle el agua, ¿no? El peso específico del agua se resta siempre en cuando el suelo está sumergido. Más 7 metros por 2. Acá sí lo vamos a restar. El peso específico o la densidad del agua. Más 7 metros. 1.9 menos 1. Y así tenemos el esfuerzo efectivo en la condición inicial. Y eso sale 18.4, ¿no? 18.4 toneladas metros cuadrados. Luego calculamos el esfuerzo de preconsolidación. Esfuerzo de preconsolidación. Este esfuerzo es sigma P. Este esfuerzo se calcula con el OCR. Recuerden que el OCR es el esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo actual o inicial. Entonces, a partir de ahí, calculamos el esfuerzo como el OCR multiplicado por sigma 0. ¿Ok? En el dato, en el problema, nos dan el OCR. Y el OCR resultaba 1.8. El índice de expansión y el índice de compresión también son datos. 0.015 y 0.18. Y además nos dan el índice de vacío inicial 0.7, ¿no? ¿Ok? Todos esos son los datos de consolidación. Así que reemplazamos 1.8 por 18.4. Y finalmente tenemos ese esfuerzo. Ya tenemos hasta ahora los dos esfuerzos. Falta un esfuerzo, nada más, que viene a ser el más importante,
No es que sea el más importante, sino más bien el que ocasiona la consolidación. Esto es 33.12 toneladas metros cuadrados. ¿Hasta ahí está claro? Me van confirmando. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora calculamos el incremento de esfuerzo. Incremento de esfuerzo. Este incremento de esfuerzo se da debido por la aplicación de la carga. ¿Ok? Y en mecánica de suelos, ¿ustedes dónde lo calculaban? ¿Se acuerdan? ¿Dónde calculaban el incremento de esfuerzos? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿En qué punto calculaban el incremento de esfuerzos? Hagan memoria. ¿Se acuerdan del abaco de Fadún y todo eso? ¿Mm? ¿No se acuerdan? El último tema de mecánica de suelos. Hagan memoria. Donde se tenía que hallar M y N. Sí, pero no, me refiero al estrato. Acá. ¿En qué punto del estrato? En la mitad, ¿verdad? Claro. ¿Y se han preguntado por qué en la mitad? Los que llevaron mecánica de suelos conmigo, yo enfatizo acá bastante, ¿no? Se calcula en la mitad porque el punto medio, el esfuerzo en el punto medio, la profundidad media, representa el promedio de toda la distribución de esfuerzos. Pero eso es válida siempre en cuando los esfuerzos se distribuyen de forma lineal, como por ejemplo el esfuerzo vertical. Eso sí, ¿se acuerdan cuando se graficaban los esfuerzos geostáticos o los esfuerzos verticales? Siempre tenía una tendencia lineal. Pero ¿qué sucede con el incremento de esfuerzos? El incremento de esfuerzos no es lineal. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, a ver, acá voy a hacer algo más pequeño, nada más. Nuevamente, por acá. Ya. Esta es la arcilla. Para que quede claro esto. ¿Ya? Y bueno, la losa está acá, ¿no? Nuevamente voy a graficarlo, pero más pequeñito. Ahí está la losa. Ya está. Esta es la losa. ¿Ok? En el cual se aplica la carga, ¿no? Bien, lo decía. El incremento de esfuerzos en mecánica solo se calculaba en el punto medio por una simple razón. Y la razón es para que usted se familiarice con el concepto. Pero, ¿qué sucede en realidad con el incremento de esfuerzos? Este incremento de esfuerzos no varía linealmente,
Si la variación fuera lineal, si fuera así, allí sí tendría sentido calcular en el punto medio, porque esta distribución triangular finalmente lo puedo reemplazar por un promedio, que ese promedio dará justo en el punto medio. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? La distribución de esfuerzos o el incremento de esfuerzos no es lineal, sino tiene un aspecto parabólico. Más o menos se distribuye así. Esa es la variación del incremento de esfuerzos. O sea, el esfuerzo máximo está justamente debajo de la base, ¿no? Acá está el esfuerzo máximo. Y a medida que se profundiza bueno, a medida que avanzamos con la profundidad, va disminuyendo, pero de forma parabólica. ¿Ok? Por lo tanto, como la distribución es parabólica, no se puede considerar un promedio justo igual al esfuerzo calculado en el punto medio. Por ello es que se utiliza la regla de Simpson. Entonces, la regla de Simpson dice, analizas en 3 puntos, en la superficie, en la parte superior de la arcilla, en la parte inferior y en el punto medio. A este punto le llamo A, B y C. Allí calculamos el esfuerzo, o sea, calculamos el esfuerzo en A, calculamos el esfuerzo en B y el incremento de esfuerzo en C. ¿Y cómo se calcula el incremento de esfuerzo? El incremento de esfuerzo se calcula como la carga aplicada en la superficie. Esta es la carga aplicada en la superficie, que vale Q sub 0. En este caso, ese valor vale la capacidad de carga, ¿no? 52.9. Multiplicado por el factor de influencia. ¿Ok? Pero como vamos a calcular debajo del centro de la cimentación, pues tendremos factor de influencia 1, factor de influencia 2, factor de influencia 3, factor de influencia 4, ¿no? ¿Ok? De esa manera es como se calcula el incremento de esfuerzos. Pero como la platea en planta tiene esta forma, en planta, lo vamos a dividir en 4 regiones, ¿no? Porque estamos calculando justo debajo del centro. Lo voy a dividir en 4 regiones. Y esas 4 regiones serán exactamente iguales. Simétricas, ¿no? ¿Ok? Esta es la platea. Entonces acá tengo la región 1, factor de influencia 1, factor de influencia 2, factor de influencia 3, factor de influencia 4, porque estamos calculando debajo del centro. Esto va a ser B medios y esta distancia L medios. Ya, esto le llamo B nada más y a esto le llamo L sombrerito. ¿Ok? Entonces, como estas 4 regiones son iguales, I sub 1 será igual a I sub 2, será igual a I sub 3, igual a I sub 4, y lo reemplazo simplemente por I. Volviendo a esta ecuación, en alfa, que tenemos que el incremento de esfuerzos va a ser simplemente 4 veces Q sub 0 por I. Finalmente, con esta pequeña ecuación, calcularemos. Pero debo calcular en los 3 puntos, en el punto A, en el punto B y en el punto C, para finalmente utilizar la regla de Simpson. ¿Qué dice la regla de Simpson? La regla de Simpson dice lo siguiente: si tienes una distribución
parabólica, de una carga distribuida parabólicamente, pues calculas el promedio de la siguiente manera. El esfuerzo o el incremento de esfuerzos promedio será igual. El incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en el punto medio más el incremento de esfuerzos en la parte inferior, todo dividido entre 6. ¿Ok? Y como cada uno de estos incrementos tiene el factor 4 veces Q sub 0, yo lo puedo factorizar, ¿no? Y factorizando, ¿qué tendré? 4 veces Q sub 0, esto va a ser el factor común, y adentro, ¿qué va a quedar? El factor de influencia en el punto A, más 4 veces el factor de influencia en el punto B, más el factor de influencia en el punto C, dividido entre 6. Esta es la ecuación final que se empleará. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Y aquí lo que vamos a hacer es referencia al abaco de Fadú. Así que empezamos. Acá, como voy a analizar en el punto A, B y C, vamos a insertar una tablita. Necesito punto, profundidad BL, MN, factor influencia. Punto A, B, C. Ya. Esa es la tablita que yo necesito. Ahí está. Bueno, le pongo fondo blanco. Ok, esta es la tablita que vamos a utilizar. Entonces aquí voy a colocar el punto. La profundidad B sombrerito. L sombrerito en metros. Que es la mitad, ¿no? Calculamos M. B sombrerito entre Z. Calculamos N. L sombrerito entre Z. Y con eso en el abaco de Fadum tengo el factor de influencia. El punto A, el punto B y el punto C. Recuerden que Z se mide siempre desde el plano de aplicación de carga. Desde ahí se mide Z. Desde el punto A está a 7 metros de profundidad. El punto B está a 14 metros. Y el punto C a 21 metros. ¿Ok? B. Bueno, vale la mitad. Como el ancho vale 28, la mitad es 14. La longitud de la platea es 50, la mitad es 25. Y ahora calculamos M para todos, o sea, 14 entre 7 sale 2, aquí 1 y acá 0.5, ¿no? Acá 25 entre 7, 3.4, perdón, 3.6, no tiene sentido trabajar con el decimal exacto. 25 entre 14, 1.8, 25 entre 21, 1.2. Y nos vamos al abaco de Fadum. Por suerte, aquí tengo el abaco de Fadum. ¿Ya? Ustedes buscan su abaco de Fadum de mecánica de suelos. Es lo mismo. Y en este abaco vamos a calcularlo.
Ahí está. ¿Ok? Entonces, el primero, n vale 3.6. Bueno, este es 1, 2, 3, 3.6 más o menos está por acá. Ahí está. Y m vale 1. O sea, llega hasta acá. ¿Ok? Y a partir de ahí, trazamos una línea para este lado, para el otro lado de ahí. Y así calculamos el valor del factor de influencia en A. Entonces, ¿cuánto sale acá? Aproximadamente 22, 23, ¿no? 0,23 más o menos. Porque esto sería 0,20, no, esto sería 0,21, ¿no? Entonces, más abajito de la mitad. Este es el factor de influencia de A. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora el siguiente. N vale 1.8. 1.8 más o menos está por ahí. Y M, a ver, creo que en el primero tuvo un error. Sí, hay un error. Ya lo vamos a corregir. El segundo está acá. Allí, ¿no? Ok. El primero debe llegar hasta m igual a 2. O sea, hasta acá. Hasta ahí debe ser. Ujú. Prácticamente 0,24, un poquito más abajo. Así que lo vamos a corregir. Pero para que no se confundan, le vamos a cambiar de color. Ya. Entonces, de azul es el valor del factor de influencia en el punto A. Y eso vale 0.239 prácticamente. O si gustan ya 24. Bueno, yo voy a usar esto. En el segundo punto sale 19,8 aproximadamente. ¿Ok? Y en el tercero, n vale 0.5 y n vale 1.2 y m 0.5. 0.5 está acá. Este es 2, 3, 4, 5. Allí. Y m igual a 0.5 llega hasta acá. A ver. Más o menos va a llegar hasta esa intersección. Y con ello, pues calculamos. Esto lo coloreo de morado. ¿Y allí cuánto sale? 0.084, ¿no? Listo. Esto es I sub C. Este punto es I sub B. Y este punto es I. Finalmente, reemplazando ya en esta ecuación, reemplazando en beta, tengo el esfuerzo promedio. 4 veces la carga que vale 52.9 entre 6 por
0.239 más 4 por 0.198 más 0.084. ¿Cuánto sale? A ver, calculen. $39.3, 39.32 toneladas metros cuadrados. Sale ese valor, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro eso? Ahora, de paso puedo calcular el incremento de esfuerzos en el punto medio, ¿ya? Como lo hacíamos en mecánica de suelos. A ver, el incremento de esfuerzo en la profundidad media. O sea, en B. ¿Cuánto será? El incremento de esfuerzos en B para ver si hay diferencia o no, ¿no? Y si es válida el método utilizado en mecánica de suelos. Eso simplemente sería 4 veces Q sub 0 por I sub B. O sea, 4 por 52.9 por 0.198. ¿Cuánto sale? Sale 41, ¿no? Sale 41.90 prácticamente. Ahora comparemos. Lo correcto es esto, ¿no? Porque la distribución no es lineal. Pero observen, no hay mucha diferencia, ¿no? Solamente hay 2,5 toneladas de diferencia. ¿Eso creen que afectaría el resultado en gran medida? No. En realidad no va a afectar mucho, por eso es válido también utilizar en el punto medio, ¿no? Pero no siempre va a tener esa precisión. ¿Ok? No siempre va a ser muy cercano. Lo correcto es calcularlo de esta manera. ¿Está claro eso, jóvenes? Ok. Ya finalmente el último paso es calcular el asentamiento. Entonces acá voy a resumir los esfuerzos que necesito. Resumen de esfuerzos. Primer esfuerzo es el esfuerzo inicial. Y eso es 18.4. El segundo esfuerzo de interés es el esfuerzo de preconsolidación. Y eso es 33.12. Y el tercer esfuerzo es el esfuerzo inicial más el incremento de esfuerzos debido a la construcción, porque vas a construir y va a cambiar los esfuerzos. Esto es 18.4 más el que acabamos de calcular, 39.32. Y eso resulta 57.72. Ahora analizamos estos esfuerzos en la curva de consolidación. Curva E versus el logaritmo de esfuerzos, ¿no? ¿Se acuerda de esa curva?
En el eje vertical está el índice de vacíos y en el eje horizontal el esfuerzo en escala logarítmica, ¿no? Así. Ahí está. Y tenemos la curva de consolidación. Pues, más o menos va a ser algo así. Algo así. ¿Ok? Esta es la curva de consolidación. Entonces, en esta curva de consolidación, donde cambia la pendiente, se llama esfuerzo de preconsolidación. ¿Cierto? ¿Ok? Acá inicia el esfuerzo, pues el esfuerzo inicial está por acá. Y luego, después de la construcción, los esfuerzos llegaron hasta acá. Bien. Cuando el esfuerzo se encontraba al inicio, teníamos el índice de vacíos inicial I sub 0. Allí. Y debido a la construcción, el índice de vacíos disminuye hasta acá. Hasta ahí. ¿Ok? Recuerden, en el eje vertical, el índice de vacíos y en el eje horizontal, el esfuerzo en escala logarítmica. Cuando el esfuerzo era igual al esfuerzo inicial, 18.4, el índice de vacíos era I sub 0. Entonces, ¿qué causa la construcción? Causa que los esfuerzos cambien, incrementen, y con ello el índice de vacíos disminuye hasta llegar a este valor. Y esta diferencia es el delta de E que estamos buscando. ¿Ok? Acá está el esfuerzo de preconsolidación. Esto vale 33.12. Y aquí está el esfuerzo inicial más el incremento de esfuerzos promedio, cuyo valor es 57.72. Recuerden que en esta zona la pendiente es el índice de expansión y acá la pendiente es el índice de compresión. Esos son datos, lo tenemos acá. Y el índice de vacío inicial también. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo calculamos el delta D? Pues aquí es relativamente sencillo porque lo analizo gráficamente. Trazamos un triángulo desde este punto hasta acá. En el primer tramo. ¿Ok? Para que usted lo pueda visualizar. ¿Ok? Y luego en el segundo tramo. Desde acá. Hasta aquí, ¿no? Algo así. Entonces, esto será delta de E1 y esto será delta de E2. Por lo tanto, delta de E va a ser la suma de ambos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula delta de E1 y delta de E2? Es muy sencillo, ¿no? Usamos la pendiente y la pendiente es C sub S. Por ejemplo, para delta de E sería la pendiente de este ángulo por el cateto adyacente, ¿no? O sea, C sub S, que es la pendiente o la tangente, y el cateto adyacente sería este valor sigma p menos sigma 0, pero está en escala logarítmica. Y la diferencia de un logaritmo se convierte en una razón.
Eso es delta de E1. Delta de E2 igualito, pues, ¿no? Pero la pendiente ahí es E sub C. Logaritmo de sigma 0 más delta de sigma entre sigma P. Ahora sí, reemplazando valores, tenemos que delta E vale 0.015 por logaritmo. Ya no voy a colocar las unidades porque se va a cancelar las unidades. Más 0.18 por logaritmo de 57.72 entre 33.12. ¿Cuánto sale delta de E? Con eso terminamos, porque de ahí solamente queda reemplazar. Me sale 0.05 o 0.047. Y es más, ya puedo calcular el índice de vacíos final, el inicial menos el delta de E, o sea, 0.7, ¿sí? Menos 0.047, ¿no? Este es el índice de vacíos final, como un dato extra, ¿no? Porque con esto puedo calcular la densidad final, etcétera. Pero a mí lo que me importa para calcular el índice, el asentamiento es este valor. Finalmente, ya reemplazando en la ecuación 3, recuerden que la consolidación primaria es H delta de E entre 1 más E sub 0, reemplazamos. H vale 14 metros, ¿cierto? 14 metros por delta de E que vale 0.047 entre 1 más 0.7. ¿Cuánto sale ahí? 0.387 metros. Y en milímetros eso sería 387, ¿no? Finalmente el asentamiento total la suma, ¿no? El asentamiento total es el asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria. Esto es, en milímetros, creo que nos había salido 17, ¿no? 17,05 más 387. Imagínense, ¿no? Ya superó esto, pues. Sale 400. Bueno, en realidad esto era 0.05. Ya para que salga exacto. 404.1 milímetros. ¿Cumple o no el criterio de servicio? No cumple, ¿no? No cumple el criterio
de servicio. Por lo tanto, ¿qué haría usted para que cumpla? Modificar las dimensiones ya no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la platea ocupa todo el terreno. Ya no tienes más terreno. ¿Qué haces ahí? Noten que las plateas, los cimientos superficiales tienen límites, ¿no? Y acá estamos viendo, este ejemplo es justamente para eso, ¿cierto? O sea, la solución puede ser incrementar las dimensiones, pero eso te funciona en una zapata. Pero eso tiene un límite, y el límite es el área del terreno. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya surge la necesidad en estudiar otras metodologías. Y una de esas metodologías es pilotes, pues, ¿no? O hacer un mejoramiento de suelo, como alguien mencionó ahí. Puedo yo realizar un mejoramiento de suelo. Eso lo vamos a ver en las siguientes unidades. Note que la cimentación de superficial es cierto límite. Pese a que el terreno es muy bueno, pero cuando aplicamos cargas enormes, va a tener limitación. Entonces, por ejemplo, se puede plantear otra propuesta. Claro que eso se debe evaluar previamente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar pilotes hasta la roca, ¿no? Y sobre los pilotes apoyo la losa. Entonces ya surge la necesidad de estudiar nuevos métodos de cimentación. Justamente por ello, a partir de la siguiente semana, lo que vamos a hacer es ya estudiar pilotes. Por ejemplo, acá, yo construyo una cierta cantidad de pilotes, sobre los pilotes apoyo la losa y ahí aplico la carga, ¿no? Aplicamos la carga. Esto ya hacen los pilotes. Entonces acá se recomienda analizar otra alternativa analizar otra alternativa, ¿no? Como por ejemplo pilotes, ¿no? Ya en la siguiente unidad, ustedes van a aprender a dimensionar la longitud, el diámetro, la cantidad de pilotes en función a una carga. En este caso, pues lógicamente que el pilote lo voy a apoyar ya en la roca, ¿no? Ya no en la arcilla, porque la arcilla es muy deformable, ¿no? Entonces las cargas se van a transferir hasta la roca. Claro, no es la única alternativa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como alguien mencionó, puedo inyectar lechada, hacer inyecciones de lechada y estabilizar la arcilla, ¿no? O puedo acelerar el proceso de consolidación aplicando una precarga. ¿Ya? Son soluciones reales que se aplican en el Perú. ¿Ya? En la unidad 4 vamos a ver a través de videos, diversas técnicas que se van aplicando en los diversos proyectos. ¿Ok? Bien, ¿queda claro? Con esto cerramos la unidad 3, perdón, la unidad 2. ¿Ya? Y a partir del lunes empezamos la unidad 3. Ojo, ya estamos hablando de netamente ingeniería, ¿ya? Los conceptos teóricos hasta aquí casi se van a mantener, por eso la unidad 3 le va a ser relativamente más sencillo porque ustedes ya tienen conocimientos previos. Entonces vamos a ver ya detalles de ingeniería. Bien. Bueno, jóvenes, en la mañana yo tuve una sesión virtual con mi otra sección por el tema de paro, el cual resolví un ejercicio muy parecido que también ya lo subí acá. El ejemplo 1 es el que resolví con la otra sección. Es muy parecido, quizá haya diferencia en los parámetros. Y acá el ejemplo 2. Para que tengan pues dos ejemplos ahí. El primer ejercicio lo resolví con el método Hansen
y ahora este con BSIC, ¿ya? Y subiré esta información al aula virtual. Bien, jóvenes, muchas gracias. Jason, adelante. Profe, buenas noches. Tengo una consulta con el trabajo final. Para calcular Ah, la carga admisible en un cimiento corrido, el largo de ese cimiento corrido, profe, ¿cómo lo considero? ¿El perímetro de toda del plano? no, los ¿Cómo? cimientos corridos se pueden calcular con la ecuación de Terzaghi. Si te Ok. vas en la ecuación de Terzaghi, justamente la ecuación de Terzaghi fue analizada para un cimiento corrido. Si te das cuenta en esta ecuación, cuando la cimentación es corrida, los factores valen 1 y solamente considera el ancho, no toma en cuenta para nada la longitud. O sea, es más, Terzaghi hace este modelo numérico considerando una longitud infinita. A partir de ahí surge toda la teoría de capacidad de carga. Entonces, si tienes un cimiento corrido, pues usas Terzaghi y allí lo único que necesitas es el ancho del cimiento. Nada más, la longitud no te interesa. Ay, ok, ¿De acuerdo? profe. No hay problema que haya utilizado Hansen para el cálculo de zapatas, ¿no? Para las zapatas sí puedes usar Hansen, Meyerhof, Basic, Ok, lo que ok, usted profe. decida, ¿no? Bien, Pero profe, ojo, muchas para las gracias. zapatas sí no puedes usar Versailles, ahí no puedes usar, Sí, pues, ¿no? sí, sí, profe. Sí, Porque son rectangulares, exacto. sí. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Bien, el tiempo me ha ganado, así que cualquier pregunta del trabajo final lo vemos el lunes a mayor detalle. Muchas gracias, nos vemos, cuídense.